Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Seguimos esta mañana con nuestro estudio en Romanos, capítulo 15. Esta es la parte final. El capítulo 15 y el capítulo 16 de Romanos es casi el cierre del apóstol Pablo a esta carta, en donde él expresa su deseo de conocer personalmente a los creyentes romanos. El deseo de Pablo era conocerlos personalmente porque él tenía un objetivo especial. ¿Cuál era este objetivo? Parte del objetivo de Pablo de conocer personalmente a los romanos era poder enseñarles a ellos acerca de la palabra de Dios de una forma más directa, pero también enseñarles a ellos a despertar los dones espirituales que Dios ha dejado sobre la iglesia para que la iglesia los desarrolle. En pocas palabras, ¿qué es lo que Pablo quería hacer? Creo que de los que estamos acá, no hay nadie que no conozca la historia del apóstol Pablo y las hazañas del apóstol Pablo. La mayoría hemos escuchado en más de alguna prédica acerca de este apóstol. Y es el apóstol que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. En pocas palabras, Pablo quería inyectar un poco de su ADN a los creyentes romanos. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo quería modelarles a ellos la vida cristiana. Pablo quería enseñarles principios cristianos para una vida cristiana saludable a los romanos. Pablo mismo escribía en sus cartas y él decía: sed imitadores de Cristo como yo lo soy. Síganme a mí como yo sigo a Cristo. ¿Quién de nosotros puede tener ese valor de decir lo mismo? Pablo quería inyectarles a ellos un poco de lo que corría por sus venas. Hay algo que con el tiempo yo he aprendido, y es que cuando tenemos un llamado del Señor y estamos en la iglesia, queremos servir constantemente. No importa el área donde Dios nos ponga, o no importa que no tengamos un cargo ministerial, nosotros servimos y ministramos en la iglesia. Eso es cuando tenemos un llamado del Señor. Pero hay algo que también nos incomoda, y es cuando vemos a la gente cómoda que no quiere hacer nada en la iglesia. Y a veces se me ha acercado este tipo de personas y me dicen: yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y veo esto y veo lo otro, y hay incomodidad, hay inconformidad. Y yo le digo siempre a estas personas: no puede juzgar usted a su hermano por algo que Dios ha puesto esencialmente en su corazón, y es el llamado. Pero lo que pasa es que el ADN de este hermano es un ADN cristocéntrico. Lo mismo que sucedía con Pablo. Pablo quería que todos los demás cristianos pudieran sentir en sus venas lo que él sentía por Cristo. Y esta mañana yo quiero hablar de eso, del ADN de un cristiano. ¿Qué es lo que tiene que correr por sus venas y por mis venas? Vamos a la palabra del Señor en Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. Vamos a abarcar hasta el versículo 33, pero en esta primera lectura solo vamos a leer unos cuantos versículos. Romanos capítulo 15, versículo 14 en adelante. ¿Lo tiene? Jóvenes, pónganse de pie. Romanos capítulo 15, versículo 14, dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del evangelio de Cristo,
y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán lo que nunca han oído de él, entenderán. Padre y buen Dios, esta mañana, Señor, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender qué es lo que tú deseas de cada uno de nosotros como cristianos, qué es lo que tú anhelas, qué es lo que quieres ver en nosotros, Señor. Queremos ser, Señor, ese cristiano que tenga inyectado el ADN, que lo empuje, que lo impulse, Señor, a proclamar tu palabra, vaya donde vaya, a ser un ejemplo, a vivir, Señor, como cristianos, a vivir, Señor, mostrando tu reflejo, mostrando tu imagen y no la del mundo. Dios, ayúdanos y habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, que no sea mi mensaje, que sea tu mensaje, Señor, para tu iglesia. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede descansar. Les decía, Pablo, uno de sus propósitos era conocer a los creyentes romanos personalmente y poder inyectar un poco de su ADN, poder decirles a ellos un poco de lo que Dios quería que ellos hicieran. Cuando sabemos que alguien tiene algo que enseñar, todos estamos a la expectativa. ¿Cuántos hubieran querido ser discipulados por el apóstol Pablo? Yo hubiera querido ser un discípulo del apóstol Pablo, pero me imagino que ha de haber sido muy difícil. Ya vamos a hablar un poco más de él y de su experiencia. No cualquiera quizás aguantaba las exigencias de un apóstol como Pablo, pero Pablo quería enseñarle a la iglesia romana, quería enseñarle un poco de lo que estaba en su corazón, y Pablo quería enfocarse en algunos principios para una vida cristiana saludable. En una ocasión yo leí un libro y me gustó. El título del libro dice: La vida que siempre has querido. Y es un libro cristiano. Y yo creo que más de alguno, cuando escucha el título, se ha de imaginar casa, carro y dinero. Pero el libro hablaba de principios básicos de la vida cristiana, muy bonito, cosas muy sencillas, muy pequeñas pero significativas. Y me acordé de ese libro y quise hablar esta mañana de 7 principios para una vida cristiana saludable. 7 principios que podemos encontrar en este capítulo 15, donde el apóstol Pablo estaba inyectando un poco de su ADN a la iglesia en Roma, a los creyentes romanos, y recordarles algunas cosas. Vamos a hablar un poco de esto. Principio número 1. Vamos a hablar de esos principios. Vamos a la siguiente. Principio número 1: ser sensible a los sentimientos de los demás. Un principio que podemos encontrar en la vida, en el ministerio del apóstol Pablo, es este: ser sensible, la sensibilidad. Hermanos, ¿a cuántos les gusta la gente llorona? A mí en lo personal me aburre la gente llorona. Pero hay algo que yo aprendo del apóstol Pablo, y es que él era sensible a los sentimientos de los demás. En el capítulo 15, del versículo 14 al versículo 16, Pablo empieza elogiando a los creyentes romanos. Empieza, como decimos, tirándole flores, y para eso se requiere un poco de sensibilidad. Pero déjeme decirle quién era el apóstol Pablo, por si usted no ha escuchado mucho de él. Más que quizás era un escritor, él no estaba en una oficina escribiendo sus cartas, no. Pablo había sido un hombre osado, es decir, un hombre valiente, un hombre atrevido. ¿Cuántos somos valientes? ¿Cuántos somos atrevidos acá? Hablemos de Pablo. Pablo en 5 ocasiones recibió 40 azotes menos 1, decía él, en 5 ocasiones. Muchas de las personas en la primera ocasión que recibían esta azotada, morían ahí. Pablo recibió todos esos azotes en 5 ocasiones. Era valiente, era osado, fue azotado con vara y quedó vivo después de ser apedreado.
Y no por malcriado, no por andar buscando problemas con la autoridad, sino por hablar de la palabra de Cristo. Sobrevivió a 3 naufragios. En 3 ocasiones quedó a la deriva en el mar y sobrevivió. Pablo tenía experiencia de qué hablar. Pablo sabía, cuando él hablaba a los demás acerca de ser más que vencedores, él sabía por qué lo decía. Pablo, hermanos, era tan resistente como el cuero de sus tiendas, no de las tiendas de campaña que tenemos ahí. Esas son bien delgaditas. Si usted no sabía, Pablo era un hacedor de tiendas en su tiempo libre, entre comillas. Él era un hacedor de tiendas y dicen que Pablo era tan resistente como el cuero de esas tiendas. Era duro, era un hombre duro por dentro y por fuera. El significado del nombre de Pablo es pequeño. Pablo no era un hombre como Alan, no era un hombre como Elí, no era alto, no era un hombre fornido, era un hombre bajo, de baja estatura. No sé como la estatura de quién de nosotros podría haber sido Pablo, pero un hombre pequeño en estatura, pero grande y fuerte en su corazón. Pablo tenía todo esto, era un hombre duro, era un hombre que tenía la cara suficiente como para ir donde un apóstol como Pedro y decirle cara a cara sus errores. No los andaba posteando en Facebook, no andaba tirando las indirectas en WhatsApp. Le decía cara a cara a un apóstol grande como Pedro sus errores, sus situaciones. Ese era Pablo, era un hombre de carácter, era un hombre resistente, era un hombre valiente. Pero vamos a la otra parte. En una ocasión leí un manual de los temperamentos escrito por un hombre llamado Tim LaHaye. Este hombre, psicólogo cristiano, decía de Pablo que Pablo tenía un temperamento colérico melancólico. Esa era su combinación. Y él hablaba acerca del carácter de Pablo, y cuando usted se mete a la historia de él, usted dice: yo creo que este hombre tenía la razón. Porque su temperamento colérico le ayudaba a ser tan fuerte y aguantar cualquier cosa que se le viniera encima. Pero su temperamento melancólico le ayudaba a ser sensible a las necesidades de sus hermanos. Tenía esta combinación muy, quizás extraordinaria. Y esa es una de las cosas que yo admiro del apóstol. Podía ser duro cuando tenía que ser duro. Podía reprender cuando tenía que reprender. Podía sacar demonios cuando tenía que hacerlo, pero cuando tenía que dar un abrazo lo daba. Cuando tenía que bajar al nivel de sus oyentes lo hacía. Pablo era un hombre capaz de elogiar. A pesar de su dureza, a pesar de sus experiencias, Pablo elogiaba a la iglesia en Roma. Y si no, miren los primeros versículos que leímos, versículo 14. Él empieza elogiando, dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos están llenos de bondad. Alguien con un corazón sensible es capaz de elogiar, es capaz de reconocer la bondad que hay en otras personas. A pesar de todo lo que él había vivido, su corazón permanecía conectado con Dios, y eso le hacía amar a la gente. Eso le hacía abrazar a la gente. Eso le hacía ser capaz de ser apedreado, insultado, echado a la cárcel, naufragar por amor a los perdidos. Pero el creyente de hoy en día es que a mí ya no me toman en cuenta, ya no voy a la iglesia. Es que a mí no me dieron la mano, es que los servidores que están en la entrada tienen una cara así bien de enojados. Ya no voy a la iglesia. Somos seres humanos y nos vamos a debilitar y nos vamos a sentir tristes, pero eso no nos puede derribar. ¿Cuántos azotes usted pudiera resistir por amor a la palabra de Dios? No por una bayuncada, no por algo insignificante, por amor a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo podríamos ir a la cárcel por amor a la palabra de Dios? Por hacer lo correcto. ¿Cuántas veces lo podríamos hacer? Pablo era sensible a la necesidad de los demás. El primer principio, hermanos, para que usted y yo vivamos una vida cristiana saludable, es que tenemos que ser sensibles a la necesidad de los demás. Sí, a veces nos va a caer mal la gente llorona, pero a veces vamos a tener
que inclinar el oído y escuchar a esa gente llorona y saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en su vida, por qué actúan así, por qué son así. En los capítulos anteriores, capítulos 14 y 13, Pablo decía: atiendan a los débiles en la fe, ayúdenles a crecer. Ustedes que son fuertes, ayúdenles. Pablo tenía la sensibilidad de poder amar a las personas. ¿Cuántos de nosotros a veces las desechamos en vez de abrazarlas, en vez de amarlas? Tenemos que ser resistentes, como el apóstol Pablo, ante cualquier dificultad, ante cualquier situación, pero también tenemos que ser sensibles. Quiero cerrar este primer punto con lo siguiente. Tal vez usted haya escuchado esta historia. En una ocasión una hija tenía una situación, un problema, y va donde su papá, y el papá le contesta con un experimento y le dice: ponga en agua caliente huevos, en otra ponga zanahoria y en otra ponga café, y hábleme de la reacción de cada uno de ellos. El huevo entra blandito al agua caliente y se endurece, se vuelve duro. La zanahoria es todo lo contrario, entra duro y se vuelve blandita, pero el café se disuelve y transforma hasta el color del agua cuando está hirviendo. Y le dice la hija: ¿y esto qué me enseña, papá? Te enseña a que muchas veces podemos actuar como cualquiera de estos tres elementos. Podemos ser como el huevo, entrar sensibles, dóciles, pero las dificultades nos endurecen el corazón. O podemos entrar duros, pero las dificultades nos vuelven débiles como la zanahoria. Tú decides si eres como los huevos, como la zanahoria, o como el café, que en vez de ser transformado él transforma su circunstancia alrededor. Seamos como el apóstol Pablo, sensible a la necesidad de los demás. Principio número 2: ser un pastor para ganar y discipular a los perdidos. Romanos capítulo 15, versículo 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo entendió por qué él estaba sobre este mundo. Él no vino a divertirse, hermano. Él no estuvo en esta tierra para divertirse. No me vaya a malinterpretar esto. En ninguna parte de la Biblia yo encuentro al apóstol Pablo divirtiéndose. No significa que eso sea malo. No significa de que no lo haga. Pero significa que eso no lo es todo. Pero muchas veces estamos tan enfrascados en nosotros mismos que se nos olvida para qué nos creó Dios. Pablo no vino a divertirse. Él vino para ser un pastor de los perdidos y especialmente de los gentiles. Como cristianos nosotros tenemos que aprovechar nuestro tiempo. ¿Cómo vamos a aprovechar nuestro tiempo? Yo le voy a decir algo. Con mi esposa ambos hemos sido pastores. Ella pastoreó 8 años soltera, yo pastoreé 5 años soltero. Tengo 12 años de servirle a Dios a tiempo completo. Y un título, una posición, un cargo no te da el ministerio. No te lo da. Te lo da la pasión que tengas por servirle al Señor. No es un puesto, no es un cargo. Desde que Dios me permitió regresar a sus caminos cuando tenía 17 años de edad, mi corazón no dejó de latir por amar la obra de Dios. Terminé mis estudios en el Instituto Bíblico y llegó un momento donde yo le dije al Señor, como le dijo el apóstol Pablo, cuando salí el primer año al pastorado, yo le dije: para mí este título es una basura. Para mí este otro título es basura. Para mí todo esto me ha ayudado, he crecido en conocimiento, pero no dice quién soy yo. Ahora me voy a enfrentar a la realidad de qué es lo que tú me has llamado a hacer. Y desde entonces Dios me dio el privilegio de servir como pastor. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? No llene su cabeza solo de conocimiento.
preocúpese que mientras usted está llenando su cabeza de conocimiento, su corazón no se vacíe. Que al contrario, que mientras su cabeza se está llenando de conocimiento, su corazón se esté llenando del Espíritu del Señor. Y usted pueda hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, el hermano está ahí en el calendario de servidores, pero no vino, no lo quiso hacer. Hágalo usted. No espere que alguien más lo haga, hágalo usted, porque la bendición del servicio va a ser suya. Conviértase en un pastor. Conviértase en un pastor, no de título, no de púlpito. Conviértase en un pastor, ayudando en el rebaño del Señor. Si Dios le ha ayudado a crecer espiritualmente y en conocimiento, conviértase en un pastor, dando un consejo a aquel que lo necesita, orando por aquel que está débil. Gane y discipule almas para Cristo. No pierda su tiempo en ganar discusiones teológicas. Mejor gane almas para Cristo. Le cuento esta historia. Justino era un hombre que empezó a adquirir conocimiento en su época. Empezó a estudiar la filosofía, a estudiar en las mejores escuelas de su tiempo. Y llega un momento en que Justino sentía de que él ya estaba terminando. Y en la calle se encuentra un señor común y corriente. Y el Señor le dice, le hace esta pregunta que cambió la vida de Justino. Le dice, ¿quién está más calificado para hablar de Dios? ¿El filósofo que nunca ha conocido a Dios o el discípulo que ha vivido en la presencia de Él? Justino se quedó impactado por la pregunta de un señor tan sencillo, tan don nadie, que le cambió la vida. Y este hombre es conocido ahora como Justino Mártir. Justino Mártir fue uno de los mártires contemporáneos de la iglesia y él murió decapitado dando testimonio de Cristo en el año del 165 después de Cristo. ¿Qué significa esto, hermano? Quizá usted se pueda sentir sencillo, quizá usted se pueda sentir hasta incapaz, pero una palabra suya puede cambiar la vida de una alma que anda buscando a Cristo y sin saberlo. Justino Mártir hizo esto. Segundo principio, conviértase en un pastor para ganar y discipular. No para estar peleando el asiento del camión, no para estar peleando quién es el primero o el último, sino para ganar y discipular almas para Cristo. Tercer principio, ser cristocéntrico y no egocéntrico. El Señor nos ha llamado a que seamos cristocéntricos y no egocéntricos. Hace poco yo le dije a alguien, el hecho de que no tengas una responsabilidad este día en tal programa no significa que no tenés que estar acá. Yo no quiero superestrellas en el liderazgo. Yo no quiero gente que solo venga cuando tiene que dar una enseñanza. Entonces, ¿dónde está el modelo? ¿Será que estamos siendo egocéntricos más que cristocéntricos? El centro de nuestro mensaje y de lo que nosotros somos es Cristo. Si Cristo se salió del centro o nosotros lo sacamos del centro, ya fallamos, ya vamos por mal camino. Versículos 17 y 18. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Y me gusta esto de Pablo, me gusta su sinceridad. Este libro de los temperamentos decía que Pablo era ego, o sea, tenía ego, pero él moría a su ego constantemente, porque él decía, yo tengo, se lo voy a decir al salvadoreño, yo tengo de qué picármela, yo sé quién soy, yo sé lo que he estudiado, yo sé lo que hay aquí, yo sé lo que hay aquí, pero sabe, Pablo decía, pero no quiero gloriarme de nada más que de Cristo, de lo que Cristo ha hecho. Porque ¿qué es el hombre sin Cristo, hermano? ¿Qué somos usted y yo sin Cristo? Con algo tan sencillo se nos baja el ego. Cuando usted se sienta demasiado inflado de su ego, salga a la calle y mire hacia el cielo
y compare las dimensiones de su estatura con las dimensiones de todo lo que está a su alrededor y de lo que está arriba, y se va a dar cuenta de que es más pequeño de lo que usted cree. Con algo tan sencillo podemos pinchar nuestro ego, porque es necesario morir a él, porque tenemos que ser más cristocéntricos que egocéntricos. Nuestro mensaje y servicio en la obra de Dios siempre debe tener como objetivo la exaltación de Cristo y no la nuestra. Quien tiene que brillar es Cristo, no nosotros. Fíjese en algo. Nadie de nosotros tiene una luz propia. La luz que otros pueden ver en nosotros es el reflejo de Jesucristo en nuestra vida. Cuando alguien vea la luz, cuando alguien vea que usted está creciendo, cuando alguien le aplauda, cuando alguien venga y le diga: mire qué bonito esto, mire qué bien lo hizo, mire esto, y cuando alguien empiece a querer exaltarle a usted, acuérdese de esta parte y acuérdese de que a quien vieron ellos fue a Jesucristo. Y yo siempre digo esto, dice Jesús Adrián Romero: si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí, tan solo es su amor, dice. Nosotros por nosotros mismos no somos capaces de amar. Nosotros por nosotros mismos no somos capaces de perdonar, no somos capaces de cantar, no somos capaces de predicar, no somos capaces de evangelizar, no somos capaces de nada absolutamente. Nosotros por nosotros mismos no somos nada. Cristo lo es todo, y nuestro mensaje tiene que estar en Él. Tercer principio: tenemos que ser cristocéntricos, no egocéntricos. Seamos como Cristo, quien teniendo toda la gloria encima, quien siendo Dios descendió a la tierra, se humilló y murió por nuestros pecados, y vivió no con lujos, vivió como siervo. Cuarto principio para una vida cristiana saludable: dependa del Espíritu Santo. A veces pensamos que ser cristiano ya nos dio la sabiduría, ya nos dio el entendimiento para que todo lo que nosotros pensamos y creemos es así, y estamos en lo correcto. Y se nos olvida que necesitamos la dependencia del Espíritu Santo en todo. Versículo 18 y 19: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Pablo fue el único misionero de su tiempo que cumplió con la palabra de Hechos 1:8. ¿Sabe por qué? Porque él llegó hasta lo último de la tierra, conocido en ese momento, que era Roma. Él cumplió con esa palabra. ¿Tenía de qué jactarse? Sí, tenía de qué jactarse. Habían señales, habían prodigios cuando él oraba, sí, pero ¿sabe por qué? Porque dependía del Espíritu Santo. No dependía de su intelecto, no dependía de su capacidad. A veces con mi esposa nosotros hablamos acerca de los sermones, de la estructura de los sermones, y ella me decía: ¿alguna vez has predicado sin bosquejo? Sí, muchas veces. Por alguna emergencia me ha tocado predicar sin bosquejo, y le digo yo a ella: hasta me ha ido mejor que cuando uso el bosquejo. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo viene y respalda cuando dependemos de Él, cuando dejamos que Él se mueva, cuando dejamos que Él hable, cuando dejamos que Él haga las cosas. Pablo en su ministerio dependía del Espíritu Santo. Cada paso, cada decisión que tomaba era porque el Espíritu Santo lo guiaba. Algunos jóvenes nosotros les hemos contado cómo fue nuestra experiencia para llegar a la puerta abierta. Hoy se la voy a contar yo a la iglesia. Cuando nosotros llegamos a El Salvador, María José había estado 8 meses en Paraguay como misionera, yo había estado 1 año y medio en los Estados Unidos, y regresamos ambos de los países, los dos con nuestra credencial de pastores, pero sabíamos que por ser yo el hombre ella tenía que vivir en Santa Ana, y me la traje a Santa Ana.
Estando acá en Santa Ana, hablé con los presbíteros correspondientes para que nos ubicáramos en una iglesia y siguiéramos nuestro ministerio como pastores. En ese tiempo llegó la propuesta de servir con la iglesia La Puerta Abierta. Yo conozco la iglesia casi desde sus principios. Y yo le dije a María José, no, Dios no me ha hablado. Dios no me ha hablado. Y me dice, mira, pero es una buena oportunidad y que no sé qué, y que no sé qué. Yo le dije, sí, pero Dios no me ha hablado. Y yo no me quiero ir inseguro. Yo no quiero ir a ese lugar inseguro sin la aprobación de Dios. Pasamos quizás como un mes y medio después de que el pastor Kenton se reunió con nosotros a hablar del tema. Un mes y medio, y les soy honesto, en un mes ni siquiera lo pensé, ni siquiera lo consideré, ni siquiera oré por eso. Estaba inseguro. Estaba en una etapa donde le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? Y un mes después, el hermano Ricardo me dice, mira, ¿y qué pasó? ¿Qué has pensado? Y hermano Ricardo puso otra vez la cosquilla en nuestros corazones. Y le dije yo, no tengo una respuesta. Dios no me ha hablado. Y me dice, bueno, orá y pensalo. Estábamos a unos 3-4 días de ir al retiro de pastores en el mes de junio del año pasado y nos fuimos al retiro, y yo le dije a María José, de este retiro depende lo que Dios tenga para nosotros, y de aquí nosotros tomamos una decisión, si servimos en la iglesia La Puerta Abierta o seguimos esperando un campo o nos vamos a levantar una iglesia. Y en ese retiro de pastores, no le voy a decir cuáles, pero yo le puse 3 señales específicas al Señor. El primer día Dios me contestó la primera. El segundo día Dios me contestó las últimas 2. Y yo le dije a María José, quizás cada quien sabe cómo tiene una relación con Dios, pero yo sé cómo entiendo la voz de Dios. Y Dios sabe de que soy renuente, Dios sabe que soy terco. Entonces Dios tiene que hablarme de una forma tan directa donde yo puedo estar 100% seguro que es la voz de Dios. Y hasta que estuvimos 100% seguros, pasamos todavía 2 semanas más esperando para darle el sí al pastor Kenton. Y así fue como nosotros llegamos, dependiendo del Espíritu Santo. Y en los momentos donde a veces nos desanimamos porque pasa como pastores, recordamos eso, que dependemos del Espíritu Santo, dependemos de Él y estamos aquí por Él, estamos aquí porque Él nos trajo. Nuestra visión como pastores sigue estando. Y nosotros le dijimos esas palabras al pastor, pastor, yo creo que es el tiempo de Dios. Y tomamos la decisión porque sabemos que Dios quien nos está guiando, pero nosotros como esposos y como ministros también tenemos proyectos personales, y cuando ese tiempo llegue nosotros también nos vamos a retirar. Y quiero que usted lo sepa también como iglesia, porque esa es nuestra visión, eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero ¿qué significa eso? Que cada paso, que cada decisión que tomemos en la vida, no importa si usted es pastor o no, cada decisión tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Porque si no, en las primeras de cambio uno tira la toalla. Si no, en la primera dificultad uno dice, no, aquí ya no, aquí renuncio, aquí ya no sigo. Es el Espíritu Santo el que le tiene que guiar. Hemos escuchado de casos, hemos visto personas que vienen donde Pastor Kenton o donde nosotros y nos dicen, yo me voy de la iglesia porque esto y esto y esto y esto. Y se les ha preguntado, ¿y ya oró a Dios? No, pero es que no me siento bien, pero ¿ya oró a Dios? Y ahora yo le digo a usted, no sé qué decisión usted necesita tomar en su vida, pero ¿ya oró a Dios? No sé qué paso usted tenga que dar en su vida en este momento, ¿ya oró a Dios? ¿Está dependiendo del Espíritu Santo? Iglesia, si usted quiere vivir una vida cristiana saludable, no le estoy diciendo sin problemas, no le estoy diciendo sin ataques, le estoy diciendo saludable, conectado siempre con Dios, dependa del Espíritu Santo. Ese es el principio número 4. Principio número 5. Trabaje duro. Trabaje duro. La misma palabra de Dios dice que aquel que no trabaja es digno de que no coma. ¿Cómo usted puede estar esperando ver un fruto
de algo que usted no ha sembrado. ¿Cómo usted quiere ver que nazcan papayas si lo que sembró fueron ayotes? No se puede. Trabaje duro. Versículo 17 al 20. Pablo le decía así: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Pablo estaba diciendo: yo sé lo que he hecho para Dios. Voy a avanzar un poco más, del versículo 19 al 20. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por sus alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo dice: me esforcé. Trabaje duro, trabaje duro. Tiene que servir, tiene que trabajar. No, pero es que a mí predicar me gusta, pastor. Eso es lo que aspiro ahí en el púlpito. No, yo, el líder del ministerio de alabanza, quiero hacer aquí en la iglesia. Trabaje duro, trabaje duro. Agarre una escoba, agarre un trapeador y trabaje duro. Hay alguien, y yo lo voy a decir con nombre, a quien yo admiro bastante por ese tipo de servicio, y es a Flor. Ella es una jovencita, pero Flor ama tanto servir, ama tanto ayudar, aunque no le toque en su día de limpieza, ella lo hace. Y eso es algo de admirar. ¿Por qué, hermanos? Porque la mayoría queremos los puestos de honor, pero no queremos servir, no queremos ayudar. No cualquiera quiere estar en el parqueo, no cualquiera quiere estar saludando en la entrada, no cualquiera quiere estar anotando o haciendo el café o repartiendo el pan. Casi siempre son las mismas caritas que vemos, aunque aparezcan en un calendario. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar duro, porque no queremos servir muchas veces, porque queremos quizás una imagen, un protagonismo, pero no queremos trabajar duro. Pablo dice que había recorrido todas esas ciudades. Si bien le fue, lo hizo en camello, y si no, a pie. Pero hoy, si no llegó el camión, yo no voy a la iglesia. No estamos dispuestos a trabajar, no estamos dispuestos a caminar. No, es que no ha caído agua, hermano, entonces me voy a quedar en la casa lavando. Bueno, no ha caído agua y se va a quedar lavando, ¿cómo es eso? Hemos escuchado ese tipo de excusas. Ahora yo le digo esto: necesitamos trabajar duro. Necesitamos trabajar duro en la obra de Dios. Trabajo siempre va a haber en la obra de Dios. Siempre. Donde usted esté, donde usted vaya, siempre va a haber trabajo en la obra de Dios. No, pero es que aquí, hermano, ya hay muchos servidores, ya hay muchos ministerios, ya todos están ocupados. No, siempre hay donde servir, siempre hay donde trabajar, siempre que usted desee hacerlo. Vamos a un poco a lo secular. Trabaje duro por el bienestar de su familia. Su familia necesita ser una familia estable. Uno de los principios de los que estoy hablando es: trabaje duro para una vida cristiana saludable. Nadie quiere a alguien haragán. Nadie quiere a alguien que se haga el de los panes cuando el trabajo viene. Nadie. Mientras estuve en los Estados Unidos, trabajé en una bodega de puertas. Y muchas veces, bueno, en el área donde yo trabajaba, éramos 2 salvadoreños, un americano y un puertorriqueño. Y muchas veces nosotros, los encargados de bodega, teníamos que ir y descargar camiones que no nos correspondían, porque las 2 personas responsables de hacerlo, mire, se iban a esconder, y como no habían cámaras por ahí, y se iban a echar a dormir. Y nosotros decíamos: estos haraganes, ¿dónde están? Y nos daba cólera, porque a veces da cólera cuando a usted le sobrecargan con un trabajo que no le corresponde, y nosotros decíamos: ¿dónde están estos haraganes?
¿Y sabe qué pasó con uno de esos dos haraganes? No porque fuera haragán, sino porque hizo un mal trabajo. Chocó con el montacarga y le pegó a la puerta, la dobló y hizo uno de sus desastres ahí. En el momento lo despidieron. Y llega el otro amigo y empieza a hablar con nosotros y nos dice: no es justo que lo despidan, no es justo que no sé qué, que le hayan quitado el trabajo, él tiene familia que alimentar. Pues no trabajaba duro. Y eso pasa en lo secular también, cuando usted le huye al trabajo. Si usted no trabaja duro, su familia va a estar mal. Trabaje duro por el bienestar de su familia. Vamos ya a algo más cristocéntrico. Trabaje duro encomendando su fruto a Dios. A veces estamos orando por un trabajo, pero cuando Dios viene y nos lo da, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de servirle a Dios, porque ahora la excusa es que estoy en el trabajo o tengo trabajo. Trabaje duro, pero ponga en las manos de Dios su trabajo. Ponga en las manos de Dios el fruto de su trabajo. Yo admiro a la gente que viene a la iglesia hasta con el uniforme de su trabajo, porque tiene un anhelo. Como decía David: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Trabaje duro, encomiende el fruto de su trabajo en las manos de Dios, ponga su trabajo en las manos de Dios y Dios le va a bendecir. Olvídese de Dios y su trabajo va a estar estancado, no va a crecer como Dios quiere que crezca. Honra a Dios, y eso es bien necesario, con sus diezmos y con sus ofrendas. Honra a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Aunque no diga amén, si usted no diezma, le roba a Dios. Si usted no ofrenda, le roba a Dios. Y más adelante vamos a tomar una enseñanza solo de mayordomía para hablar de esto. Pero yo le quiero recalcar esto. Puede ser de que usted no haya cometido fornicación o adulterio o hechicería o cualquiera de estos pecados que los vemos como inmensos, pero si usted no diezma, usted es un ladrón y le está robando a Dios. Y dice la palabra de Dios que ningún ladrón tiene parte en el reino de los cielos con él. ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere ser prosperado? Diezme. Conocí el testimonio de una hermana que ella no diezmaba, y como no le diezma a Dios, le diezmaba al diablo y la llegaban a rentear. Y ella dijo: no es justo que yo le esté dando lo de Dios al diablo. Y empezó a orar y empezó a diezmar. Y mire, Dios le desapareció a los muchachos. Dejaron de rentearla. Hermano, un escritor en un libro secular dice esto. Dice, él habla de los secretos para la prosperidad en sus finanzas. Le estoy hablando a alguien secular. Y él dice que uno de los secretos es dar la 10ª parte de lo que usted gana a algún Dios, dice él. Estoy hablándole de alguien secular. Y eso mismo sucede en la vida del cristiano. Si usted no se lo da a Dios, se lo va a dar a otro Dios, pero usted lo va a tener que terminar dando. Así que preferiblemente déselo a su Señor. Encomiende el fruto de su trabajo en las manos de Dios y trabaje duro. 6º principio: planee para un futuro con esperanza. Versículo 23 al 26, Pablo decía lo siguiente: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo está hablando de planes a futuro. Algunos dicen que Pablo vivía con un calendario, un mapa y una lista de propósitos en su mano. Planificar, hermanos, es algo espiritual. Vamos a ver qué dice Dios, a la buena de Dios. No, hermanos, Dios valora que usted planifique. Los hijos que Dios me quiera dar, las mujeres que Dios me quiera dar, no, Dios le quiere dar solo una. No se vaya por ese lado. Planifique, proyéctese al futuro. ¿Por qué? Porque el que no le apunta a nada, ¿a qué le va a dar, hermano? A nada. Por ahí tenemos un arquero. Él nos pudiera contar la experiencia.
Si quizás él agarrara su arco y tirara la flecha a cualquier lado le puede dar, incluso puede matar a alguna persona. Pero el que le apunta a algo le va a dar. Así que planificar para el futuro no es pecado, es una bendición. Dios valora a la gente que planifica. Mire, como líderes, como pastores, nosotros tenemos que planificar y tener un calendario. Y eso es de Dios. Planifique, diga, tal día este es mi objetivo. Si salió bueno, pero si no, usted se planificó. Tenga un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, hasta el Z si es posible. Pero no se estanque. No se estanque. ¿Sabe por qué los estudiantes a veces aplazan el año? No porque sean bobos, son inteligentes. Aplazan porque no planifican. Porque cuando sienten a las 11, 12 de la noche, algunos están haciendo la tarea, y si no, hasta que llegan a la escuela están haciendo la tarea. En el bíblico pasaba. Hermano Jonathan no va a dejar mentir. Hay gente que allá al bíblico llega, hey, préstame la tarea, hermano Rafa, y la vamos a fotocopiar y solo le cambian la portada. Yo no sé si todavía hacen eso, pero yo me acuerdo que en mi tiempo había unos que otros que lo hacían. ¿Por qué, hermano? Porque no se planificaron. Una maestra me enseñó algo bien bonito y eso me ayudó. Y gracias a Dios, Dios la puso en mi primer año de estudiante. Ella en la pizarra dijo, les voy a enseñar, hijos, así nos hablaba, les voy a enseñar, hijos, cómo planificar para hacer las tareas del bíblico. Y empezaba a poner materia, fecha de entrega y el nivel de capacidad o de importancia de la tarea. Yo aprendí a organizar mis tareas por orden de entrega y a no retrasarme en ellas. Gracias a Dios por esa maestra, Dios la bendiga. Pero muchos estudiantes, y no solo del bíblico, sino que a nivel secular, fracasan porque no planifican. Muchos empresarios fracasan porque no planifican. Eso no es cosa del otro mundo. Desde pequeño usted puede empezar a planificar. Pablo tenía planificado, bueno, ya evangelicé todo esto. Pero Pablo no se quedó, como dicen por ahí, crea fama y échate a dormir. No, Pablo no se echó a dormir. Pablo estaba planificando ir a visitar a los romanos y pasar por España también. Pablo seguía su plan de evangelismo, su plan de visita. No se detuvo, no se estancó. La gente espiritual valora planear. Y yo le digo esto, no viva al azar, planifique, mida sus objetivos, alcáncelos, deje un buen legado a los que vienen detrás de usted. Enséñele algo bueno a sus hijos. Enséñele algo bueno. Sea ambicioso para lo bueno. Deje un buen legado. Número 7, el último principio. Apóyese en la oración. Yo diría que este es el principio más importante. El último y el más importante. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de la paz sea con todos vosotros. Más que la admiración y el aplauso, todo cristiano necesita que alguien ore por usted. Como cristiano, más que su aplauso, hermano, más que su admiración, nosotros necesitamos su oración. Eso. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, cuando usted ora por alguien, esa persona lo siente. Esa persona lo siente. Pablo le decía, oren por mí, pídanle a Dios. Y Pablo pedía para que los rebeldes que están en Judea, Dios toque ese corazón, para que esa gente acepte la ofrenda que les llevo. ¿Qué problema hay cuando gentiles y judíos estaban divididos y habían como algunos estereotipos? Porque no nos llevamos, judíos y gentiles.
Pero los gentiles habían depositado una ofrenda en manos de Pablo para que lo llevara a los judíos. Y Pablo, imagínense, él decía: oren por mí, para que ellos puedan aceptarla de una forma agradable. Pablo llevaba una bendición, pero él pedía para que esta gente aceptara esa bendición. Cuando usted y yo oramos por los misioneros, recuerde esto: oremos para que los pueblos, para que las naciones, para que las etnias a donde ellos van acepten la bendición que ellos llevan. No es material quizá, no es dinero, pero es una bendición espiritual. Y nosotros necesitamos orar por ellos. La historia bíblica nos enseña que un Moisés necesitó el apoyo de Ur y de Aarón en medio de la batalla, porque cuando sus brazos caían, ellos venían y los levantaban. Pastores y líderes necesitamos la oración de la iglesia para que levanten nuestros brazos en oración. Las familias cristianas, las familias de la iglesia necesitan nuestras oraciones para que sus brazos sean levantados en medio de sus batallas, en medio de sus pruebas, en medio de cualquier situación. La oración nos conecta con Dios. Charles Spurgeon decía: preferiría enseñarle a un hombre a orar que a 10 hombres a predicar. ¿Qué está diciendo Charles? Que la oración es vital en la vida del cristiano. Yo recuerdo que en la primera iglesia donde estuve pastoreando, pasé tiempos de desierto, tiempos difíciles. Y cuando tenía la oportunidad de ir a visitar a mi familia, siempre pasaba comprándole un fresco a una hermana de la iglesia donde había salido. Y la hermana me decía: hermano Daniel, siempre estoy orando por usted. A las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana estoy orando por usted. Y yo le decía: hermana, no sabe cuánto le agradezco sus oraciones. No sabe cuánto las necesito. Dios me dio la oportunidad de regresar a Santa Ana después de algunos años de estar en Aguachapán pastoreando. Y había una anciana que vivía acá, hacia abajo, en la zona de abajo de la iglesia. A las 2, 3 de la mañana yo me levantaba porque me daba sed y tenía que salir del cuarto donde vivía. Yo vivía en una segunda planta y yo veía la casa de la anciana y veía la luz encendida. Y la anciana me decía: hermano, como ya por mi edad quizás, pero a las 2, 3 de la mañana yo ya no puedo dormir, yo me levanto y empiezo a orar. Y yo le decía: yo sé que eso es cierto. Ay, cuando usted abre la puerta yo me doy cuenta, porque ella alcanzaba a ver desde abajo cuando la puerta se abría. Y me decía: yo oro por usted, yo oro para que Dios le dé fuerza, yo oro para que Dios le dé paciencia. La oración, hermanos, nos conecta con Dios. Y yo vivo infinitamente agradecido por personas como estas ancianas que se levantan a orar a favor de nuestras vidas. Nosotros necesitamos la oración. El séptimo principio del creyente es la oración. Y yo quiero terminar con esto. Hudson Taylor, un gran hombre de Dios, dice que de repente encontró un tratado de su padre que él estaba escribiendo. Vamos a la siguiente diapositiva. Él encontró un tratado de su padre y empezó a leerlo. Este hombre empezó a leer y empezó a leer. Y a medida que él iba leyendo la información de lo que su padre había escrito, dice que él empezó a llorar. Y ese día, en la biblioteca de su papá, él recibió a Cristo en su corazón. Cuando su mamá llegó a visitarlo, él le dijo: mamá, esto y esto pasó en mi vida. Él apenas tenía 18 años de edad. Y dice de que su mamá le dijo: yo sé, porque hace 10 días, ese mismo día y a esa misma hora, yo estaba orando por vos. Yo estaba orando incansablemente para que tuvieras un encuentro con Cristo. Hudson Taylor recibió a Cristo en su corazón y se convirtió en uno de los misioneros más grandes de la historia contemporánea. Hudson Taylor estuvo 51 años como misionero en China. Levantó diferentes agencias misioneras para la nación de China. Alrededor de 10
agencias misioneras Dios puso en sus manos por una oración. Una oración puede hacer mucho. Una palabra puede hacer mucho. Pablo, hermanos, no llegó a ser el hombre de Dios que llegó a ser por vivir una vida fácil. Él realmente vivió bajo estos 7 principios. Ese era su pan diario. Él vivía para eso. Él moría para eso. No era un cristiano mediocre. No era un cristiano a medias. No era un cristiano con un pie adentro y un pie afuera. Era un cristiano completo. Era un hombre formado y completo en todo el sentido de la palabra. No era un cobarde que se avergonzaba de Jesucristo. No era un hombre que tenía el evangelio en una Biblia y la andaba cargando debajo de su brazo. Era un hombre que vivía del evangelio, que vivía para el evangelio, que moría por el evangelio. No era un bufón del enemigo. No era un hombre que tenía Facebook y estaba posteando sarcasmo, insultos, indirectas. Y le aseguro que si en el tiempo de Pablo hubiera existido las redes sociales, ese hombre alcanza el mundo entero y Jesucristo ya hubiera venido por su iglesia. No era un cristiano que vivía de brazos cruzados. No era un cristiano que vivía una vida cómoda. Era un cristiano que vivía una vida incómoda, una vida llena de crítica, llena de dolor, llena de golpes muchas veces. Pero ¿sabe qué hacía Pablo? Se levantaba y se limpiaba la sangre. En la cárcel levantaba sus manos y alababa a Dios. No era un cristiano de la secreta. No era un cristiano que se escondía. No era un cristiano que tenía miedo. Era un hombre valiente. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros, iglesia, para ser como Pablo? ¿Cuánto nos hace falta para ser como aquel hombre que antes de conocer a Cristo respiraba para matar a los cristianos? Su sed era asesinarlos. Pero un día, de repente, un encuentro con Jesús cambió su historia. Yo le voy a decir algo, iglesia. Un encuentro con Jesús puede cambiar tu historia. Pero posiblemente estás acá, estás en esa silla, pero no has tenido un encuentro con Jesús. Posiblemente estás acá oyendo este mensaje, aplaudiendo, viniendo a la iglesia, pero posiblemente no has tenido un encuentro con Jesús. Porque alguien que ha tenido un encuentro con Jesús no se va a quedar quieto, no va a estar cómodo, no va a estar conforme con las corrientes de este siglo y los afanes de este mundo. Alguien que ha tenido un encuentro con Jesús va a vivir una vida llena del Espíritu y con el deseo de servir y de hacer y de alabar y de glorificar a Dios. Alguien que ha tenido un encuentro con Jesús no tienen que irlo a llamar para que entre al templo. Alguien que ha tenido un encuentro con Jesús no va a pelear con sus hermanos. Alguien que ha tenido un encuentro con Jesús va a ver al caído, va a ver al débil y le va a dar la mano y lo va a levantar. Alguien que ha tenido un encuentro con Jesús lo mira a Él, y cuando ve a su hermano, a su líder, a su pastor fallar, sigue con la mirada puesta en Él. Yo te invito a que te pongas de pie esta mañana. Si todavía no has tenido un encuentro con Jesús, esta mañana yo quiero hacer ese primer llamado. Mientras la iglesia adora a Dios, ahí donde está, yo quiero hacer ese primer llamado. Si aún no has tenido un encuentro con Jesús, si aún no has recibido a Jesús en tu corazón, esta mañana yo te animo a que, como un día Pablo conoció a Jesús, tú puedas conocer al Maestro. Que esta mañana tú le puedas decir: Dios, yo te abro mi corazón y yo quiero conocerte a ti. Yo quiero que seas tú el centro de mi vida, el propósito de mi existir. Esta mañana yo hago el llamado. Mientras la iglesia adora e intercede, esta mañana yo le hago el llamado a aquel que aún no ha tenido un encuentro con Jesús, para que pueda venir y decirle: Dios, yo te rindo mi vida. Los años que me quedan, yo te los doy a ti, Señor.
Esta mañana el llamado es para usted que todavía no tiene a Jesús en su corazón. Tú has sido y siempre serás Él es el centro. Cristo.